Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un viernes más a nuestro curso teórico de orientación mediúnica. Hoy la última clase, la clase número 22, Mediunidad con Jesús y Kardec. Un título bien bonito para esta clase del día de hoy, que dirige desde la ciudad de Cartagena Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Además, hacen parte activa miembros de los grupos FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, la Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, así como otros participantes invitados de otras regiones del país y de otros países. Gracias a todos por estar aquí. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación del pensamiento a cargo en este momento, en esta oportunidad, por nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá. Adelante, Nancy. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial. Como decía Alvarito, aquí desde Bogotá, los Sembradores del Camino. Entonces les hacemos una invitación muy especial para que unamos todos nuestros pensamientos y sentimientos en un solo pedido de amor al Padre Creador, a nuestros guías y protectores, al Maestro Jesús, a los mentores y guías de esta tarea, mentores y guías de cada uno de los centros espíritas aquí presentes, nacionales, internacionales. A todos ellos en amor les pedimos, nos acompañen para que esta actividad que se va a desarrollar, dirigida por Álvaro Vélez, sea igualmente guiada, orientada, él sea inspirado, que su verbo sea claro, que todo lo que aprendamos en esta clase tengamos la capacidad suficiente para llevarlo a la práctica, llevarlo al servicio de nuestros centros para la atención de quienes así lo soliciten, que cada vez estemos más estructurados, más preparados, más formados, para que unido ese conocimiento con el compromiso y el sentimiento que tenemos de servicio en cada uno de nuestros centros, logremos ser esos trabajadores de última hora que se están requiriendo más en este momento de transición en que se encuentra el plano terrenal. Es para todos igual, esa guía, esa orientación, para que se trascienda a todos nuestros entornos, familiar, real, que todos igualmente recibamos esas vibraciones, nuestro continente, nuestro planeta, que cada uno de estos momentos lo disfrutemos y lo aprovechemos de la mejor manera. Mil gracias por este momento nuevamente y que así sea. Muchas gracias. Así sea, muchas gracias, Nancy. Y Álvaro Vélez, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. La palabra es tuya, adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos, espíritas de Colombia, de las federaciones, los centros espíritas que nos están apoyando, que están participando, así como las hermanas y hermanos de otros países que igualmente son bienvenidos y nos están acompañando en esta clase. Y vamos a desarrollar el tema de la mediunidad con Jesús y Kardec, que ya había sido tocada esta clase en el curso básico de doctrina espírita y que hoy estamos repitiendo con algunas adaptaciones, con algunas modificaciones apropiadas para esta oportunidad. Y vamos a recordar estas frases que nos orientan. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán visiones, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sigue diciendo, y vuestros siervos y vuestras siervas. Eso fue una profecía de Joel que aparece en el Antiguo Testamento y es repetida por el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles. Allí están anunciando la mediunidad en un sentido bastante general, que ha tenido, pues, supuesto, distintas interpretaciones
a la luz de la propia religión, pero ya nosotros le damos la interpretación de carácter espírita de acuerdo a las orientaciones del mundo espiritual superior. Tomamos estas obras, estas citas en un carácter histórico para demostrar que en los distintos libros de las distintas religiones, pues ya aparecía el tema de la mediunidad enfocado o mencionado de acuerdo a la terminología propia de estos cuerpos doctrinarios dogmáticos con sus respectivas enfoques. Y encontramos frases de Jesús: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, lanzad demonios, gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente. Es unas citas muy acostumbradas dentro de las clases que se dictan en los centros espíritas. Y preguntó, aquí vemos en el libro El Consolador que prometió Jesús, dictado por el Espíritu de Emmanuel a través de Francisco Cándido Javier, esta famosa pregunta: ¿cuál es la verdadera definición de la mediunidad? La mediunidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne y prometida por el Divino Maestro para los tiempos del Consolador, actualmente en curso en la tierra, como sabemos, pero desde la publicación del Libro de los Espíritus. La misión mediúnica, si tiene sus ventajas y sus luchas dolorosas, es una de las más bellas oportunidades de progreso y de redención concedidas por Dios a sus misérrimos hijos. Allí pues estamos recordando el enfoque misional de la mediunidad, más allá de una simple facultad psicobiofísica, como se define, que permite la comunicabilidad de los espíritus desencarnados con los espíritus encarnados, pero que tiene un carácter misional, un carácter respetable, muy profundo, y que a la vez sirve de instrumento de redención, de recuperación, de rescate de aquellos mediadores que la solicitan o se les otorga antes de reencarnar, con un acondicionamiento periespiritual, un acondicionamiento de sus centros de fuerza, para que una vez en el proceso reencarnatorio todos esos acondicionamientos se plasmen en el nuevo cuerpo físico, haya un acoplamiento con los plexos nerviosos, con el sistema nervioso en general, la sensibilidad, que posteriormente va a conducir a que la persona que trae estos acondicionamientos, pues, o desde la corta edad, temprana edad, empieza a tener sus primeras manifestaciones. Siendo la luz que brilla en la carne, la mediunidad es atributo del espíritu. Algunos dicen, pero ¿por qué Manuel dice que la mediunidad es un atributo del espíritu si en el libro de los espíritus y en el de los mediums dice que la mediunidad está en el cuerpo físico? O sea, depende del organismo, dice textualmente, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esencialmente es un atributo del espíritu. Patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición social de la criatura terrena, enriqueciendo todos sus valores en los aspectos de la virtud y la inteligencia, siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos en su trayectoria por la superficie del mundo. Ya sabemos que hay ciertos sectores en el movimiento espíritu internacional que no les gusta ver que aparezcan allí el concepto de evangélico, la enseñanza de Jesús. Sabemos que la moral de Jesús, lo explicaron muy bien los espíritus, es una moral de aplicación universal, es el código de moral universal aplicable a todo, en todos los ámbitos, dentro o fuera de las religiones, dentro o fuera de las creencias espiritualistas. Son palabras de Emmanuel. Vemos entonces esa definición de la mediunidad y recordamos otra frase de Jesús: carísimos, no queráis creer a todo espíritu, mas probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. ¿Por qué se menciona esto? Porque ya entra aquí un factor moral, en este caso de parte de los espíritus comunicantes, que aunque muchos se pueden comunicar, no todos tienen las mismas condiciones morales o intelectivas apropiadas. De hecho,
En la codificación vemos una gran diversidad de espíritus dictando la doctrina, más que todo espíritus de un orden superior, no solo provenientes de la religión, sino espíritus que transitaron por la filosofía griega, por el arte, la cultura, la filosofía, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en el libro el cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo, hay una parte en donde se continúan con los dictados de los espíritus superiores, pero en la parte de los ejemplos, Kardec escogió mensajes de espíritus felices, espíritus de mediana condición, espíritus necesitados, sufrientes, criminales arrepentidos, criminales endurecidos, y quedaría como extraño de ver que espíritus no acondicionados, no apropiados aparecieran dictando partes de la doctrina. No es que estén dictando partes de la doctrina, sino que Kardec los coloca allí como ejemplos de las enseñanzas que los otros espíritus superiores colocaron en las demás obras. Entonces son ejemplos palpables de cómo la conducta del individuo, su condición moral e intelectiva se conserva después de la desencarnación y cómo el mundo espiritual está estratificado en distintas franjas vibratorias en donde viven seres humanos, personas desencarnadas que pueden comunicarse, pero en sus comunicaciones van a conservar y transmitir sus ideas, conocimientos, sus estados emocionales, sus estados psicológicos, y que en el campo de la mediunidad entonces hay que tomar mucha precaución, mucho análisis de los mensajes para ver qué clase de espíritu se está comunicando. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios, de modo que si puede ser, caigan en error aún los escogidos. Entonces, esto nos hace un llamado a reforzar nuestra vigilancia, a reforzar nuestra capacidad de análisis, de razonamiento, de estudio de los mensajes. Y como hemos dicho en muchas clases, no por el hecho de que son espíritus desencarnados ya se vuelven sabios y santos, sino que los hay de todas las clases y que ya en los centros espíritas organizados, los grupos mediúnicos organizados, hay una formación, hay un estudio, hay una trayectoria, hay una experiencia que induce y que obliga incluso a los directores de reuniones mediúnicas a tomar todas los cuidados y precauciones para el análisis de los mensajes y su posible aceptación o no aceptación. Vimos también esta lámina representativa de los grandes mediums de la historia. Son muchísimos, ¿no? Desde las hermanas Fox hasta los mediums más recientes y más connotados de la actualidad. Y que todos estos seres fueron programados en el mundo espiritual. Algunos vinieron en el campo de la metapsíquica y muchos otros en el campo del espiritismo propiamente. Recordemos que después de la Fox surgió el llamado espiritualismo moderno, que no tenía una mayor estructura doctrinaria, ni filosófica, ni ética, como lo tendría después con Allan Kardec el espiritismo. Pero todos estos seres, muchos de ellos medios de efectos físicos, vinieron con una misión, vinieron con un compromiso, incluso sacrificando su propia salud, porque eran donantes de ectoplasma, bioplasma como se llama modernamente, para dar una demostración fenoménica. Y eso hizo que un cierto sector de algunos de estos investigadores que vemos aquí decidieron tomar distancia del movimiento espírita para aislarlo, digamos, como dijeron ellos, del aspecto filosófico y doctrinario. Y algunos dijeron que incluso el enfoque religioso, para quedarse nada más con el aspecto fenomenológico, en donde el medio no era sino un, un, un elemento de investigación, ¿no? Y que muy pocos se cuidaban de la enseñanza o de las enseñanzas y dictados que
traían esos espíritus en un sentido moral, sino más que todo abordar el aspecto mediúnico, propiamente dicho, como un simple mecanismo psicobiofísico que permitía todo esto. Sin embargo, allí se estaba dando un fenómeno y que gracias a la presencia de Kardec, a su equipo de trabajo y a los espíritus que dictaron estas distintas obras, se fue conociendo otra dimensión de la mediunidad. Y algunos de estos mediums, cuando no eran buenos productores de fenómenos, podían incluso en algunos casos hacer ciertos trucos porque no querían quedar mal, porque estaban financiados, porque eran invitados por los investigadores a sus propios hogares, los sostenían, les daban dinero y ellos, para no quedar mal, a veces fueron sorprendidos en ciertos fraudes, mas eso no descartaba que tuvieran mediunidad. Entonces esto permitió que el mundo empezara a conocer mucho, de una manera mucho más específica, el tema de la mediunidad, los fenómenos de efectos físicos, la psicografía, la psicofonía, y de toda esta lámina que vemos aquí, Daniel Douglas Home fue conocido por Allan Kardec, ¿no? Y Peisotiño, también el último que aparece allí, ya estuvo enmarcado propiamente dentro de la doctrina espírita. Y de estos investigadores, por supuesto, el propio Allan Kardec, Gabriel Delaney, Camilo Flammarion y los demás, unos estuvieron dentro de la doctrina espírita, otros se distanciaron, pero sus investigaciones contribuyeron a la comprobación de lo que aparecía en los dictados, en los libros codificados por Allan Kardec. Todos ellos entonces contribuyeron, fueron preparados incluso en el mundo espiritual. Trajeron esa misión específica y para nosotros Allan Kardec ya tiene toda la representación, todo el significado, en donde ninguno de ellos sistematizó nada de lo que veían y lo que escuchaban en las reuniones mediúnicas. Si acaso producían unos informes, dictaban conferencias, presentaban unos escritos sin darles un carácter, digamos, filosófico o ético. Y entre ellos vemos a Alejandro Aksakov, que fue llamado en su tiempo el Kardec de Rusia, porque él fue traductor de los libros de Allan Kardec al ruso. Todos ellos, pues en mayor o menor grado, fueron aportando a la doctrina espírita. Entonces, estos dos grupos, los medios notables, al encuentro con los investigadores, dieron muchos de estos resultados. Sin embargo, llama la atención hoy en día cómo la metapsíquica, que se quedó solamente en la parte fenoménica, quedó olvidada. Nadie casi la menciona, ha quedado ahí en los libros, mientras que la doctrina espírita, con su carácter filosófico, su carácter moral, ha prevalecido y sigue propagándose hoy en día, lo que indica que el ser humano, además de fenómenos, necesita la orientación, el esclarecimiento, el consuelo para llenar esos vacíos que puedan existir, ¿no? Porque el solo fenómeno no es consolador. Puede dar una idea intelectiva de que los espíritus siguen viviendo, se siguen comunicando, pero queda un vacío que es lo que ha hecho que, por ejemplo, incluso la propia parapsicología se haya quedado por allí un poco olvidada y que algunas personas actualmente toman ese nombre, ¿no? Y la llamada psicotrónica, que nace en la Unión Soviética para demostrar el poder de la mente sobre los aparatos, igualmente, si uno no busca, no la encuentra. Entonces es importante este libro, que es el mayor compendio de doctrina espírita en el sentido de la fenomenología, la mediunidad, pero ya con un carácter mucho más profundo, más humano, más social. La guía de los medios y de los evocadores, conteniendo la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad
las dificultades y escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo y continuación del libro de los espíritus. Es decir, Kardec consideró que el libro de los medium era continuidad del libro de los espíritus e incluso tuvo el valor de colocar en esta obra los escollos y las dificultades que se podían encontrar y que todavía se encuentran en la práctica de la mediunidad. Y Kardec menciona en el Evangelio según el Espiritismo la siguiente frase: los medios modernos han recibido igualmente de Dios un don gratuito que consiste en ser los intérpretes de los espíritus, para instruir a los hombres, para enseñarles el camino del bien y conducirles a la fe. Pues entonces allí esta frase nos sigue mostrando un carácter trascendente de la propia mediunidad. En el libro de los medium, esta pregunta de Allan Kardec: ¿el desarrollo de la mediunidad está en razón del desarrollo moral del medium? Porque pues siempre estuvo este cuestionamiento, ¿no? Si dependía o no dependía. Y respondieron, ahí está la respuesta: no, la facultad propiamente dicha depende del organismo, es independiente de la moral. No sucede lo mismo con su uso, que puede ser más o menos bueno según las cualidades del medio. Entonces, ¿por qué Emmanuel dice que la mediunidad es una facultad del alma? Y esto a veces algunos detractores toman estas frases de un autor y de otro para tratar de enfrentarlos. Pero hay que enfocarse en qué es lo que se está tratando de mostrar en un momento dado cuando se redactan las cosas. Ya hoy en día estamos en capacidad de entender que la mediunidad es una facultad del alma, una facultad de la mente, es una facultad psíquica, que en términos muy generales todos la tenemos en un carácter intuitivo o que facilita la inspiración, pero ya como facultad propiamente dicha, tiene que tener un acondicionamiento en el organismo periespiritual para que ese acondicionamiento se refleje en el organismo material, físico, orgánico, ¿no? Entonces, la facultad básica existe en todos, pero su manifestación va a depender del organismo que tenga un mayor o menor acondicionamiento y una mayor o una menor sensibilidad, que es el ejercicio propiamente de la mediunidad como un medium vidente, un medium psicográfico, un medium psicofónico, porque ya hay una participación neurofisiológica, como dicen los médicos espíritas, ¿no? Y otros nombres parecidos. Pero sin embargo, es independiente de la moral porque se han visto personas que pueden tener buenas facultades, pero sus condiciones morales no van acorde. O una persona que puede tener muy buenas facultades morales, pero no es medium. Entonces son dos cosas. Pero su uso sí depende de la moral, porque ya va a depender de la sintonía que ese medium tenga con los espíritus de buena o de inferior condición. Vemos entonces lo importante que tiene este aspecto que vamos a seguir tratando. Los mediums que hacen mal uso de su facultad, que no se sirven de ella con las miras del bien, o que no se aprovechan para su instrucción, sufrirán las consecuencias. E indudablemente, si hacen mal uso de esta facultad, serán doblemente castigados. Aquí pongamos entre comillas castigados, porque en la doctrina espírita no existe el concepto de castigo, existe el concepto de causa y efecto o consecuencias naturales de algo positivo o negativo que se haga, ¿no? Porque tienen un medio para ilustrarse y no se aprovechan. El que ve claro y tropieza es más vituperable que el ciego que cae en el hoyo. Entonces, el mal uso de la mediunidad, normalmente por no tener una estructuración moral o ética,
va a acarrear para el medium una serie de consecuencias dolorosas, tanto al desencarnar como en su próxima reencarnación. Y ese sufrimiento, ese dolor, esas dificultades, esas luchas, para él serían como una especie de castigo, mas no hay castigo, es consecuencia de lo que se ha hecho. Bien, entonces vemos que esta pregunta, puesto que las cualidades morales del medium alejan a los espíritus imperfectos, ¿en qué consiste que un medium dotado de buenas cualidades transmita contestaciones falsas y groseras? Como ya sabemos, puede suceder. Y las entidades le respondieron a Kardec: ¿conoces tú todos los pliegues de su alma? No, porque aparentemente puede haber una persona que tiene la apariencia de una buena educación, una buena moral, un buen comportamiento, pero no conocemos todos los pliegues de su alma. No sabemos lo que hay dentro, qué es lo que realmente sintoniza a espíritus buenos o espíritus de baja condición. Por lo demás, sin ser vicioso, puede ser ligero y frívolo. Y algunas veces tiene necesidad de una lección a fin de que esté preparado. O sea, no están exentos, incluso los mejores mediums, de tener un engaño o una influencia negativa. La siguiente pregunta. Es absolutamente imposible tener buenas comunicaciones por un medium imperfecto. Un medium imperfecto, respuesta, puede algunas veces obtener cosas buenas, porque si tiene hermosa facultad, los espíritus buenos pueden servirse de él a falta de otro, en una circunstancia particular. Pero esto sucede solo momentáneamente, porque desde que encuentran uno que les conviene mejor, le dan preferencia. Aquí hacemos un breve corte, un segundo. Repetimos esta pregunta para la grabación. Es absolutamente imposible el tener buenas comunicaciones por un medium imperfecto. Respuesta: un medium imperfecto puede algunas veces obtener cosas buenas, porque si tiene hermosa facultad, los espíritus buenos pueden servirse de él a falta de otro en una circunstancia particular. Pero esto sucede solo momentáneamente, porque desde que se encuentran uno que les conviene mejor, le dan preferencia. Esto está más que claro de que efectivamente, a falta de un buen medium que en un momento dado se requiera, los espíritus pueden valerse de él, pero esto no es una situación permanente, sino que en un momento dado, a falta de un mejor medium, utilizan el instrumento que está disponible. Y si ese medium no hace el esfuerzo por moralizarse o mejorar sus capacidades y crecer espiritualmente, puede quedar relegado, y los espíritus de cierta elevación o de más elevación van a preferir aquellos medios que le ofrecen mejores condiciones. Entonces, esta otra pregunta: ¿cuál es el medium que podríamos llamar perfecto? La misma entidad le dice: perfecto. Vosotros sabéis que la perfección no está sobre la tierra. De otro modo no estaríais en ella. Di pues medium bueno, y esto será ya mucho, porque son raros.
El medium perfecto sería aquel a quien los malos espíritus no se hubieran atrevido jamás a hacerle una tentativa para engañarle. El mejor es aquel que no simpatizando, sino con buenos espíritus, ha sido engañado menos veces. Otro corte de esta parte. El medium perfecto sería aquel a quien los malos espíritus no se hubieran atrevido jamás a hacerle una tentativa para engañarle. El mejor es aquel que no simpatizando, sino con buenos espíritus, ha sido engañado menos veces. Eso está más que claro y no hay un medium completamente exento de estas influencias. Incluso el propio Chico Javier contó algunas de sus experiencias en donde pudo tener acercamiento de ciertas entidades. Si no simpatiza, sino con buenos espíritus, ¿cómo estos pueden permitir que sea engañado? Y respuesta, los buenos espíritus lo permiten algunas veces, con los mejores medios para ejercitar su juicio. Ahí hay un primer aspecto, ejercitar su juicio para que no sea totalmente crédulo, totalmente confiado de que porque yo estoy recibiendo un libro, no va a haber un engaño, no va a haber un fraude de parte de los espíritus. Y enseñarles a discernir lo verdadero de lo falso. Además, que por bueno que sea un medio, nunca es tan perfecto que no pueda dar lugar a ser atacado por algún flanco débil. Esto debe servirle de lección. Ya aquí no usan la palabra castigo, sino lección. Y como todos podemos tener un flanco débil o varios, entonces es bueno que podamos detectarlo a través del autoanálisis, ¿no? No esperar que sea a través de la mediunidad. Bien, entonces, aquí aparece entonces en el tema del orgullo de los mediums y el orgullo de todos. Todas las imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas que dan entrada a los malos espíritus. Pero lo que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, ¿no? Y también el egoísmo, porque es el que menos deja conocerse a sí mismo. Indudablemente, lo que no nos deja conocernos con imparcialidad a nosotros mismos es el ego, el orgullo, que tiende una máscara sobre nuestras propias imperfecciones, pues cuando tratamos de conocernos. Más ya sabemos, y la propia doctrina nos trae algunas propuestas, algunos métodos para ese autoanálisis y una autoaceptación. El orgullo ha perdido a muchos medios dotados de las más bellas facultades y que sin esto hubieran podido ser sujetos notables y muy útiles, mientras que habiendo sido presa de los espíritus mentirosos, sus facultades se han pervertido en primer lugar, después aniquilado, y más de uno se ha visto humillado por las amargas decepciones. Kardec, en la revista Espírita, en algunos volúmenes, en algunas ediciones, llegó a comentar y también en obras póstumas algunos casos de mediums que eran muy destacados, que tenían unas bellas facultades, pero que no entraron en el campo del mejoramiento personal. Se llenaron de orgullo, su ego prevaleció y terminaron saliéndose, retirándose de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Y se aislaron y empezaron a practicar la mediunidad de una forma por separado e intentaron sacar sus propios libros o crear otras doctrinas, otros movimientos, pero terminaron
en estados de obsesión y de perturbación, o perdieron la facultad mediúnica. Como ya sabemos, los espíritus protectores de un medium, cuando ven que él se está desviando del camino recto, pueden hacerle una suspensión temporal de la facultad de la mediunidad. Tienen técnicas para adormecer la sensibilidad de la epífisis o del sistema nervioso o de los centros neurofluídicos. O en casos extremos puede haber una pérdida completa de esta facultad en favor de ellos mismos para que no se comprometan más. El orgullo se traduce en los mediums por señales no equívocas, sobre las cuales es tanto más necesario llamar la atención como que es una de las extravagancias que debe inspirar desconfianza sobre la veracidad de sus comunicaciones. Por supuesto, porque si el medium, así como todos los espíritas, estamos llamados a trabajar continuamente en nuestra transformación moral, pero si el medium no está permanentemente vigilante y trabajando en este campo, pues indudablemente va a mantener una cierta sintonía con entidades de bajo nivel, espíritus inferiores, y eso genera una desconfianza sobre la veracidad de sus comunicaciones porque se está comunicando y sintonizando con espíritus de baja condición. ¿Cuál es la mayor necesidad del medium? Y esto aparece esta pregunta en el Consolador que prometió Jesús, dictado por el Espíritu Emmanuel a través de Francisco Cándido Javier. Y dice, vamos a recordar, la primera necesidad del medium es evangelizarse a sí mismo. Claro, aquí hacemos énfasis en que se trata de medium espírita, porque hay medios no espíritas que practican el mediunismo o explotan la mediunidad. La primera necesidad del medium es evangelizarse a sí mismo antes de entregarse a las grandes tareas doctrinarias, pues de otro modo podrá tropezar siempre con el fantasma del personalismo en detrimento de su misión. Pero a veces parece que hiciéramos lo contrario, como lo hemos comentado en otras charlas, en otras clases, ¿no? Que primero queremos entregarnos a las grandes tareas doctrinarias, incluyendo la mediunidad, y vamos aplazando la moralización, ¿no? Que es lo que significa en el fondo la evangelización. Volverse buenos, moralizarse, crecer, ser mejor persona, practicar el bien. Entonces, ya conociendo todas estas enseñanzas, nos están recordando que debemos seguir trabajando en cualquiera de los campos en que estemos como directivos, divulgadores, medios, directores de reuniones o colaboradores, en donde siempre deberemos trabajar en nuestro propio mejoramiento, que es el aspecto moral de la doctrina espírita. Esa es la mayor necesidad del medium y del medium espírita. Y la autora Marlene Nobre, en su libro La obsesión y sus máscaras, pone una frase parecida, que tiene que ver con la renovación espiritual. Todos deben pasar por el baño purificador de la renovación espiritual que solo el Evangelio de Cristo puede ofrecer. Y los medium espíritas, pues ya los hemos conocido, no están todos, hemos tomado aquí una muestra y a lo largo de todas las actividades del movimiento espírita internacional, conocemos las calidades de estos mediums, de los cuales recordamos indudablemente a Francisco Cándido Javier, que psicografió muchas obras, Juan Antonio Durante, que psicografió un solo libro, pero muchos mensajes, Divaldo Pereira Franco, muy conocido por todos nosotros, Humberto Mariotti, que también escribió libros y algunos poemas mediúnicos, Ivonne do Amaral Pereira, medium espírita brasileña,
quien vino en una labor de rescate muy fuerte en la presente reencarnación y psicografió varios libros. Doña Colombia Montoya de Martínez, pionera, una de las pioneras y líderes del movimiento espírita colombiano, también psicografiaba, fue medium inspirada, oratoria inspirada. José Raúl Teixeira, también medium psicógrafo, ejemplo de vida en mayor o menor grado, los que están aquí, sin decir que sean los únicos. Y todos ellos, y comprendemos indudablemente que todo esto está enmarcado en la mediunidad con Jesús y Kardec, con Jesús en el sentido moral, con Kardec en la búsqueda de la verdad y del mejoramiento, indudablemente siempre con el parámetro de la moralidad. Bueno, entonces tenemos un tiempo aquí para abrir el diálogo. Así es, empezamos con una pregunta escrita de Rubén Hernández de la Sociedad Espiritista de Cartagena. En el Nuevo Testamento se anunció que en el futuro la comunicación con el mundo espiritual iba a ser algo común. ¿Esto ya se está dando? No, no se está dando porque la misma evidencia lo indica, ¿no? Todo el mundo en la humanidad no es medio, y mucho menos no hay, el porcentaje de espíritas en el mundo es pequeño todavía, y las personas propiamente mediums no son muchas en el mundo, aunque nuevamente se dice que todos somos medium porque todos somos espíritus, tenemos mente, podemos ser inspirados para el bien o para el mal a través de la intuición o la inspiración, porque es una facultad natural en el ser humano como intuición, porque es a través de ese canal intuitivo, telepático, que nuestros guías y nuestros protectores y nuestros amigos desencarnados pueden intuirnos. E igualmente es lo que permite que haya influencias obsesivas o transmisión de ideas negativas o deprimentes, ¿no? Pero eso no se ha cumplido. Es que hay muchas cosas que aparecen como anuncios y profecías que no corresponden exactamente a que se hayan cumplido, porque viendo las condiciones de la humanidad, ¿cómo podría haber una mediunidad generalizada, lo cual conduciría a muchos descalabros y desequilibrios y desviaciones? Bien. ¿Alguien más porque Rubén tiene 3 preguntas, pero entonces para darle oportunidad a otra persona, ¿quién otro quieras preguntar algo? Si no, seguimos con otra pregunta de Rubén. Dice, ¿los espíritus superiores pueden utilizar a un medium con una estructuración moral negativa? Bueno, en un caso apremiante, como vimos allí, en un caso extremo, ¿no? Porque como han mencionado, estructuración moral negativa, pues eso sería, es que ya hoy hay mediums en todas las instituciones y el mundo espiritual utilizaría mediums que ofrezcan buenas condiciones. Pero como allí mismo vimos en 2 preguntas, en 2 respuestas, en un caso extremo, que tendría que ser muy extremo para que en un momento dado, ¿no? Piense como sucedió con el apóstol Pedro, que en un instante tiene una inspiración de lo alto y el siguiente segundo tiene una inspiración de un espíritu de lo bajo, ¿no? Entonces el medium como persona sensible puede estar a expensas de cualquiera de las 2 influencias si no se mantiene vigilante. Pero normalmente los medium espíritas, los que están en nuestras instituciones, son personas estructuradas o que tienen conocimiento, que han hecho todo el recorrido doctrinario, que se han ido vinculando, se les conoce bien, se observa su cambio, su dedicación, su esfuerzo, y posteriormente ya hacen parte de un equipo mediúnico. Entonces todos estamos trabajando en nuestro mejoramiento
y se dan los mensajes y se dan las manifestaciones que aunque no sean perfectas y los medium tampoco, se ejerce la mediunidad en un sentido misional, en un sentido de la práctica del bien, de ayuda a los encarnados y ayuda a los propios desencarnados. Bien, Enrique Benedetti de los Sembradores del Camino de Bogotá pregunta, ¿se puede decir que Jesús sí ha sido el medium perfecto? Pues indudablemente, dada su grado elevado de perfección, sabiduría y moralidad, se lo considera medium de Dios, ¿no? Porque no está suficientemente claro de pensar de que Jesús hubiera sido medium de otro espíritu más elevado que él. Entonces, en las obras espíritas aparece Jesús con el título de medium de Dios, porque él fue un fiel intérprete de los mandatos divinos para la conducción de la humanidad. Entonces, Kardec incluso habla de distintos grados de perfección, ¿no? O de perfeccionamiento. Entonces, Jesús es considerado como medium fiel de las leyes divinas. Bien, ¿quién más quiere preguntar? Entonces vamos con otra de Rubén. Como otra. Siendo la Tierra un planeta con un gran atraso moral, especialmente en la época cuando vino el Divino Maestro Jesús, podríamos entonces decir que los ataques que recibió Jesús Cristo por los del Sanedrín fueron realmente ataques de tipo espiritual inferior que utilizaban a los hombres del Sanedrín para obstaculizar la misión sublime de Jesús Cristo. Efectivamente, la propia pregunta contiene la respuesta, porque indudablemente cuando se programa la venida de Jesús, él mismo programa su venida a la tierra para dar el ejemplo del amor y de la verdad y de la justicia, indudablemente el bando de la sombra del mundo espiritual inferior no estaba interesado ni les convenía que la tierra recibiera semejante enseñanza, la ley de amor, ¿no? Y las leyes divinas en una forma más explícita. Y se saben que siempre hubo alrededor de la misión del Maestro Jesús una trama oscura permanentemente desde antes de su nacimiento, que incluso intentaron frustrar su nacimiento y siempre estuvieron tratando de frustrar cada uno de los pasos que dio el Maestro Jesús. ¿Y de quién se valieron? De los que se prestaban por sus condiciones morales para sintonizarlo. Y ya conocemos muy bien la historia de tantas dificultades que hubo todo el tiempo hasta el final por la oposición de la sombra. Y hoy en día se sabe que hay millones y millones de espíritus de la sombra tratando siempre de conducir a la humanidad por el camino de la imperfección, de las pasiones, de la inferioridad. Y como se ha visto también en otras conferencias y clases, la subyugación oculta que actualmente está sobre la humanidad como una mediunidad imperceptible, una influencia imperceptible, que Kardec lo llamó subyugación moral, es la verdadera pandemia, porque mucha gente de la humanidad la padece y no se han dado cuenta. Por lo menos estas pandemias, estas epidemias se notan, ¿no? Se ven los síntomas y los efectos y las características y surgen las medicinas y las vacunas. Pero ante una pandemia imperceptible que la humanidad ni se da cuenta de que está siendo conducida parte de la humanidad, ¿no? No toda, porque otra está conducida hacia el bien. Entonces es, digamos que más temerosa en el sentido de que la gente cree estar actuando normalmente cuando está bajo una influencia, una buena porción de la humanidad
está bajo una influencia obsesiva imperceptible. Entonces, esto ha sido de todos los tiempos y depende de cada uno de nosotros hacia qué onda, a qué vibración o qué frecuencia nos vamos a sintonizar. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, nos vamos con otra Otra pregunta. de Rubén. En la Tierra, si los medium pueden lograr o alcanzar el mediumnato, ¿qué debe hacer un medium para poder lograr esto, el mediumnato? El mediunato se refiere a un mandato mediúnico en un sentido misional. La mediunidad como una misión, pero de más alto calibre, ¿no? De más alta envergadura. Y que me atrevería pues a mencionar el caso de Francisco Cándido Javier, con sus más de 400 obras psicografiadas, un ejemplo de vida, un ejemplo de humildad, caridad, sencillez y todo lo que representó su vida. Allí en el caso de él se considera un medio innato. Entonces, para tener el alcance ese, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a un grado evolutivo que permita eso, ¿no? Y eso, indudablemente, en una sola encarnación no lo vamos a lograr. Lo que sí podemos es empezar desde esta encarnación a trabajar en el sentido del bien, de hacer evolucionar por evolucionar nuestro espíritu, ¿no? No tanto para tener un medio innato, no para ser un gran medio en la próxima reencarnación, sino para seguir enmarcados dentro de el proceso de evolución espiritual. Entonces, eso se va logrando a través de las distintas reencarnaciones en donde el espíritu va adquiriendo esas cualidades. Álvaro, siempre colocamos los ejemplos de Chico Xavier y de Divaldo y los colocamos como mediunato, pero ellos indudablemente tenían su libre albedrío y en un momento dado pudieron haberse extraviado, ¿verdad? Y no llegar a ese cumplimiento, que es lo que nos dicen los espíritus superiores en esa respuesta que tú citaste, ¿verdad? Que hay flancos, que hay debilidades, ¿cierto? Por eso ellos se resistían a reconocer que había medium perfectos. Entonces, los que ven hoy a Divaldo Franco y a Chico Xavier con ese extraordinario cumplimiento, pudieran llegar a pensar de que ellos estaban ya predestinados para una misión exitosa y así no es. Sí, porque no existe esa predestinación, ¿no? Porque el tema del destino no encaja dentro de la filosofía espírita. Existe la programación y dentro de esa programación existe la probabilidad de que se cumpla si el reencarnado se dispone a cumplirla en el sendero del bien. Pero existe la posibilidad de que aunque a pesar de la programación se pueda frustrar una labor o una misión y hay reemplazos, ¿no? Como se lo plantearon al propio Kardec, que si tú fracasas, otro te reemplazará. Entonces, fíjense que todo, además de la programación, queda en nuestro libre albedrío cumplirla o desviarla. Dice Sujei de Sesmar, no tiene mucho que ver con el tema, pero ¿por qué los espíritus necesitan de la ayuda de los medios para ayudar a otros espíritus? ¿No sería esto más fácil hacerlo en el plano espiritual? Y efectivamente lo hacen. Esa respuesta la encontramos y hace poco la leíamos en el libro Misioneros de la Luz, que André Luis le hace al espíritu Alejandro, al mentor, esa pregunta: ¿por qué vamos a llevar a esos espíritus a un centro espírita para ser esclarecidos? ¿Acaso en el mundo espiritual no se puede hacer? Y le dicen, sí se puede hacer y lo hacemos. Hay centenares de organizaciones en el mundo espiritual en donde son esclarecidos esos espíritus, pero que tienen una cierta característica de receptividad. Pero hay otros espíritus
cuyas condiciones morales y su grado de conciencia no les permite escuchar a los mentores, o a veces ni los pueden ver porque son muy sutiles y ellos son muy densos. Entonces dice, ahí es cuando necesitamos del magnetismo humano. Entonces, no es que todos los espíritus haya que llevarlos al centro espírita para ser esclarecidos, no. Es un cierto porcentaje porque necesitan del contacto con los fluidos acá de los encarnados, el magnetismo, el ambiente un poco más denso, los hace más sensibles. Pero en el mundo espiritual también lo hace. Así es. Mónica Arango, de Los Sembradores de Bogotá, Los Sembradores del Camino, dice, Álvaro, ¿hay alguna anécdota de algún buen medium que haya recibido una comunicación de malos espíritus? ¿Hay alguna anécdota? ¿Me la repites? De algún buen medium que haya recibido una comunicación de malos espíritus. Bueno, en primer lugar me hace recordar que Kardec analizó, recibió varios mensajes de espíritus que podrían ser, por ejemplo, San Luis, San Agustín, etcétera, o Fenelón. Pero cuando Kardec los analizó, se dio cuenta que no correspondían ni se comparaban con los otros mensajes de San Agustín, San Luis, Fenelón y otros, ¿no? Porque al leerlos se encontraban contradicciones y habían pasado a través de los mismos medios que allí estaban, pero afortunadamente pues Kardec, pues también de la razón y de la lógica y el sentido común, se dio cuenta que eran falsos mensajes y los analiza pues, en sus obras, ¿no? Y Chico Javier también tuvo acercamiento, no sé si mensajes propiamente, pero sí tuvo acercamientos, tuvo asedios de entidades que indudablemente las percibía inmediatamente, así como Divaldo Pereira Franco tuvo evidencias y acercamientos y diálogos con entidades inferiores. Chico Javier incluso tuvo un acercamiento de una entidad que le dijo que era el demonio, el diablo. Chico Javier le dijo que hacía tiempo tenía ganas de conversar contigo, don Diablo, ¿no? Pero ellos detectan inmediatamente, ¿no? Pero específicamente un mensaje así que se haya pasado, no recuerdo, pero sí lo detectan, ¿no? El acercamiento. Entonces, esa es la que recuerdo en el momento. Hay tiempo para otra pregunta, Albert. Abel, quería comentar algo sobre la pregunta si los espíritus encarnados como chicos tenían la posibilidad de haberse desviado de su misión, pero si la doctrina nos enseña que cuando los espíritus han alcanzado cierta evolución, es muy difícil que se desvíen, porque pueden nacer inclusive con padres muy equivocados en regiones muy rodeado de personas muy equivocadas, pero ellos ya han evolucionado y ningún espíritu va a retroceder o a estancarse, sino que sigue adelante con su misión. Es lo que yo he entendido de estos espíritus que han venido así como chicos y como, por ejemplo, Juana de Ángel cuando estuvo reencarnada, como la Madre Teresa. Sí, efectivamente. Normalmente estas personas que traen ya cierto grado de evolución, pues ya están bastante cimentados y es muy difícil que se desvíen. Pero vimos también a otro medium espírita brasileño que incluso habiendo recibido mensajes de André Luis, después se desvió, se distanció de la doctrina espírita y fundó otro movimiento, ¿no? Que quedó en el olvido. Entonces, normalmente, el que ya viene con este medio nato es una persona que ya tiene una estructuración y es difícil que se desvíe, ¿no? Normalmente siguen adelante, pero no se descarta que de pronto puedan tener alguna desviación, así como No, ha dicho Álvaro, Jonathan. Ok.
Tú dirás si hay tiempo para más preguntas o ya. Una más. Bueno, Sí, hay. es la amiga Lorelei Almendares, un poquito larguita. Dice, buenas noches, quisiera saber si hay posibilidad de ser medium temporal, recibir mensajes solo por necesidad del momento. Ejemplo, mientras un tío estuvo enfermo y posteriormente falleció, yo recibía mensajes y antes que mi hija trascendiera este año, siempre tuve mucho miedo que algo así me pasara como intuición y es lo peor que le puede pasar a una mamá. Siento que si hubiera estado segura, pude haber evitado su partida y ahora tengo temor de poder recibir mensajes o tener esa intuición. Tengo miedo a tener esa responsabilidad de ser medio. Bueno, sí. Yo conocí una persona que fue medium temporal, que temporalmente recibía mensajes psicografiados en privado, en su casa. Y después, como no se vinculó a la doctrina espírita ni se vinculó a un centro espírita, esa mediunidad fue quedando en nada. Después intentó tomar el lápiz para escribir y no pudo tener más comunicaciones, ¿no? Fue una mediunidad temporal porque el mundo espiritual es sabio y conocen la trayectoria y las posibilidades de la persona. Y si ven que la persona no va a vincularse a un centro espírita, no va a desarrollar la mediunidad, digamos, no va a tener la posibilidad de servirse de ella o de servir a los demás con ella, ni hacer parte de un grupo mediúnico, sino que la vida la lleva por otros caminos, hay una suspensión temporal o definitiva. Pero la facultad en sí, en el fondo, va a reaparecer tarde o temprano cuando el mundo espiritual vea que haya posibilidades en esta misma encarnación, y si no hay posibilidades en esta encarnación, quedará para otra. El mundo espiritual sabe lo que puede dar una persona o lo que no puede dar, ¿no? Ellos son racionales, son muy inteligentes, son misericordiosos también, no son castigadores. Y sí se puede dar ese caso de una mediunidad temporal, pero no se descarta que pueda reaparecer. Bueno, mis Bueno, amigos, Vladimir y Loreli, que tiene otras inquietudes, las próximas 2 semanas van a ser solamente de preguntas y respuestas. Así que les pido que anoten bien esa inquietud y que la vamos a resolver. Bueno, aquí mi amigo Álvaro y todas las personas que de algún momento dado lo podamos apoyar, pero van a haber 2 jornadas solamente de preguntas y respuestas. Así que Álvaro, entonces nos hace la oración de despedida. bueno, muy bien. Entonces todos elevamos nuestras mentes